Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Dignidad y derechos para la libertad. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de la estrategia Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alejandra Valenzuela Senderovich y en esta ocasión estaré acompañando al maestro Edgar Leonardo Coyote. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Me alegra poder compartir la lección Dignidad y Derechos para la Libertad. Su propósito es estudiar algunos ejemplos de personas que hayan hecho valer su dignidad y animarles a ejercer o hacer respetar sus derechos humanos. Pero antes, maestro, ¿podríamos recordar qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el derecho que tiene cada persona de ser valorada en lo individual y social, en igualdad de circunstancias con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Como saben, esta igualdad no se expresa en términos biológicos o psicológicos, pues estas cualidades son distintas entre mujeres y hombres, así como en la infancia y la adultez. La idea de igualdad se basa en que todas y todos somos personas cuya naturaleza racional nos diferencia del resto de los seres vivos, capaces de expresar ideas, emociones, así como tomar decisiones prudentes en el plano personal como social, con el único límite de respetar la dignidad de las y los demás, poniendo en práctica el principio de respeto, el cual implica reconocer el derecho ajeno para poder vivir en paz y tranquilidad, y el principio de benevolencia, esto es, la cualidad del ser humano de tomar acciones que beneficien a los demás. Maestro, ¿la dignidad y los derechos humanos se relacionan con la frase ¿el respeto al derecho ajeno es la paz? Sí, esta idea fue expresada por Benito Juárez en el siglo XIX. Apelaba que al respetar los derechos de las personas y las naciones se evitaban conflictos, por lo que se puede sostener la paz, aunque en realidad es un poco más complejo. Un ejemplo sencillo sería pensar en una calle muy angosta, donde solo pasan un auto a la vez. Si yo tengo derecho a transitar y el otro también, pero vamos en sentidos opuestos, tenemos algunas opciones. Alguno de los dos debe esperar a ejercer su derecho para que el otro lo ejerza también. En algunas localidades, el derecho al agua es motivo de conflictos también. Si un poblado desvía el río o aprovecha demasiado, otro más adelante se verá afectado. Así que, a veces, los derechos de las personas pueden formar parte de un conflicto. Más adelante volveremos sobre esto. La globalización nos permite tener mayor conciencia de este tipo de problemas, donde el beneficio de una parte de la sociedad puede significar una afectación al derecho de otros. En una sociedad del conocimiento, estamos de manera incipiente internalizando el hecho de mirarnos como una gran familia humana. Hemos tenido un lento aprendizaje para entender la importancia de escuchar a los demás, para llegar a acuerdos, aún con quienes piensan diferente a nosotros. Es por ello que el respeto nos permite progresar como ciudadanos y la benevolencia forja una sociedad en que las personas sustentan sus actos en valores como la solidaridad. ¿Podría poner un ejemplo, maestro? Claro, debemos comprenderlo en un sentido amplio, con regularidad. En las sociedades encontramos que los derechos de las personas pueden generar conflictos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión de Juan podría parecer entrar en conflicto con el derecho de Javier a vivir en una vida libre de violencia. Si Juan se expresa de manera grosera hacia Javier, el principio de respeto nos dice que la libertad de expresión de Juan se puede ejercer tomando en cuenta los derechos de las demás personas. Muy bien, maestro. Los ejemplos nos sirven para notar que el respeto al derecho de otras personas es necesario, pero a veces se requiere de una mediación.
Veamos y escuchemos el siguiente video sobre la dignidad humana para ampliar la comprensión del tema. Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. 2 evidencias de lo anterior son las siguientes. En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14. Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Es un video muy interesante, maestro Edgar. Todas las personas tenemos derechos y debe ser reconocida nuestra dignidad, aunque creo también que en ocasiones en nuestra vida cotidiana es necesario que podamos respetar y hacer respetar la dignidad nuestra y de otras personas. Pero, ¿cómo puede ser esto si somos diferentes y tenemos condiciones distintas? Alejandra,
Es importante reflexionar sobre esto que observas. En el video se menciona que la dignidad humana es el valor esencial e intransferible que tú y todos tenemos, por el simple hecho de ser personas, independientemente de nuestro origen, sexo, género, genealogía, aspecto, color de piel, orientación sexual o cualquier otra cualidad. Por ello, es necesario cuidarnos y valorarnos en lo individual para ver reflejado ese derecho en la colectividad. Es importante que, entre las personas, impere el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, pero también que los gobiernos los tomen en cuenta y garanticen su ejercicio, aunque sabemos también que para cada persona es distinto, porque las circunstancias sociales, políticas, culturales o de la propia historia de vida son distintas. Tienes razón al preguntarte por el ejercicio de la dignidad en diferentes condiciones. ¿Cómo podemos promover que sea reconocida? Claro, los derechos humanos tienen como fin proteger la dignidad de las personas y sus derechos para la libertad, para que nada, ninguna idea o acto denigre a su persona. Por el contrario, hay muchas situaciones en la vida cotidiana en que la dignidad de las personas puede estar en juego. Si no actuamos con respeto y reconocemos sus derechos, ¿qué le parece, maestro, si invitamos a las y los estudiantes a observar y oír el siguiente video? Me parece muy bien. Vamos a verlo. Regina, ven, escucha esto. En otras noticias, a un niño en situación de calle se le es negada la entrada a un cine local aun cuando ya había pagado su boleto. El gerente del lugar refirió que hizo esto porque el niño no traía zapatos. Actualmente todas las personas tenemos derechos, pero no siempre fue así. Los derechos humanos tienen su origen en el siglo XVIII, en la época o movimiento de la Ilustración. Al mismo tiempo que construían sistemas democráticos, las leyes creadas por los movimientos revolucionarios reconocieron los derechos humanos, que otorgan garantías a los ciudadanos frente a los gobernantes, considerando el respeto a la dignidad de los individuos. Tener dignidad significa ser tratado con respeto, por el solo hecho de ser personas, lo que implica no recibir ofensas, desprecios y humillaciones, los cuales se hacen evidentes en los actos de discriminación. Los derechos humanos aplican a todas las personas en cualquier país, sin importar su condición económica, el color de su piel, su orientación sexual, su aspecto físico, alguna discapacidad u otra condición. Existen diferentes instituciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos. Estas son algunas de ellas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y tiene como objetivo promover la protección y defensa de los derechos de los niños y los adolescentes, hacer cumplir la atención de sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. Otro organismo de las Naciones Unidas que contribuye a la mejora de las condiciones sociales y la dignidad de las personas es el Programa Mundial de Alimentos. Algunos de los objetivos de este programa son: asegurar que todas las personas en el mundo tengan los alimentos que necesitan para llevar una vida saludable y productiva. Eliminar la mala nutrición. Y mejorar los medios de vida vinculados a la seguridad alimentaria. Por otra parte, Amnistía Internacional es una organización mundial no gubernamental con más de 7 millones de socios, activistas y simpatizantes preocupados para que todas las personas puedan disfrutar sus derechos humanos. Otras personas sin pertenecer a organizaciones trabajan de manera individual como voluntarios en apoyo de quienes lo necesitan. Hago visita a los niños de hospitalización, juego con niños de consulta externa, ayudo a la recolección, clasificación y en muchas ocasiones a las ventas de los donativos que hacen las diferentes instituciones o personas para ayudar al voluntariado.
Trabajamos dentro de las 3 líneas de estrategia de Cruz Roja Mexicana, que es salud, socorros e inclusión social. Es hacer una cultura, dirían, como de cadena de favores. Bueno, realmente yo estuve desde hace 18 años del otro lado y pude ver lo que hacía falta, que a veces necesitas que alguien te escuche, que alguien esté contigo en momentos muy difíciles cuando tu hijo está enfermo, y yo siempre quise hacer lo que hacían los voluntarios. Qué mal que hayan tratado así al chico. Espera, no te estuvo tan mal, sigue escuchando. Un grupo de alumnos del segundo grado de la telesecundaria Benito Juárez, que también se encontraban en el cine, se percataron de que el niño no era tratado con dignidad. Así que decidieron intervenir. Se solidarizaron y entraron todos juntos a la sala cinematográfica sin zapatos, con lo que el encargado recibió una lección de respeto a la dignidad humana por parte de ellos. Qué bueno que los alumnos de la telesecundaria hayan intervenido con esa acción. Claro, todos merecemos respeto y ser tratados dignamente. También nosotros debemos de hacer algo para respetar y proteger la dignidad de las personas. Estoy de acuerdo, platiquemos con nuestros padres, familia y amigos. Maestro, sabemos que tanto en el país como en diferentes partes del mundo se presentan casos donde se busca el reconocimiento de los derechos y una vida libre de violencia. Esto sucede porque en ocasiones falta sensibilidad social o de las autoridades al reconocimiento de los derechos de las personas. ¿Puede ejemplificar esto? Con gusto, Alejandra. Puede ser el caso de personas o pueblos indígenas que defienden sus derechos ante intentos de aprovechamiento de sus recursos naturales, cuando consideran que se requiere de políticas específicas para favorecer su cultura o desarrollo. Es el caso también de la lucha de la población afrodescendiente en diferentes partes del mundo, pues en algunos países hasta hace poco obtuvieron el reconocimiento pleno de sus derechos. De hecho, me parece que en México, en 2019, se estableció en el artículo 2, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Esto fue producto de la gestión y el trabajo de varias organizaciones y personas en defensa de su dignidad. Muy bien, Alejandra. Por supuesto, pero no solo este caso es significativo. También se puede conocer los logros de organizaciones de defensa del derecho a la identidad sexual, por la conservación del medio ambiente, los derechos de las mujeres, entre otros. Quiero compartir con ustedes el caso de Malala. Se trata de una activista pakistaní que defendía el acceso de los niños y niñas a la educación en su país. A Malala le gustaba asistir al colegio y aprender, pero un día un grupo de extremistas radicales, conocidos como talibanes, tomaron el control del lugar y prohibieron que las niñas asistieran al colegio. Como respuesta, Malala creó un blog para enterar al mundo sobre cómo es que a las niñas se les había revocado el derecho a estudiar. Como consecuencia, la joven vivió un atentado que la dejó gravemente herida. Tras su recuperación, con ayuda de su padre, Malala abrió una fundación cuyo propósito es brindar oportunidades a todas las niñas para alcanzar sus metas. En el 2014 recibió el Premio Nobel. Muy interesante, maestro. Otro caso es el de Rigoberta Menchú, quien en 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la primera mujer indígena en recibirlo. Se trata de una mujer maya quiché, de origen guatemalteco, país donde realizó activismo en defensa de los campesinos. Rigoberta estuvo exiliada en México, dedicándose a partir de entonces a difundir la situación del pueblo indígena de su país. Muy bien observado, Alejandra. El caso de Rigoberta Menchú es importante porque vivió un contexto de violencia muy fuerte durante su infancia, además de que su familia padeció de manera trágica la represión. Ella solo pudo participar en una organización para defender a su pueblo durante poco tiempo, pues las condiciones políticas de esa época no se lo permitieron. Por ello, tuvo que salir de su país y con ayuda de activistas logró ingresar a México.
Casos como los de Malala o Rigoberta son importantes en la construcción de una cultura para la paz. No solo en sus países, sino que han sido reconocidas a nivel mundial, porque nos muestra la urgencia de abatir la violencia en la que nos hallamos inmersos. Otra situación por destacar es que ellas vivían en condiciones de violencia, pero la necesidad de hacer valer su dignidad y la de otras personas las impulsó a encontrar las formas de actuar. Tuvieron el apoyo de otras personas e instituciones y esto les permitió difundir sus causas, aunque sería deseable que las sociedades sean justas y los derechos de todas las personas sean reconocidos. Todas y todos deseamos avanzar por un camino armónico, donde se privilegie la ausencia de conflictos y el respeto sea un pilar en la construcción de una sociedad donde se aplique el principio de benevolencia. Dices bien, es importante que sea reconocida la dignidad de hombres y mujeres, independientemente de su adscripción étnica, género, edad, creencias religiosas o condición social. El discurso de ambas fue muy difundido porque apela a la importancia de que esta sociedad construya condiciones de respeto. Es deseable también que esto se logre con una relación de paz. ¿Tú estarías de acuerdo con esto, Alejandra? Indudablemente, maestro. Es muy importante que podamos compartir estos casos, aunque seguramente las y los estudiantes también conocen experiencias de personas que defienden la dignidad de los demás o la propia, ¿no es así? En las familias, en las colonias o localidades, casi siempre hay casos de personas que buscan que exista respeto entre todas y todos, que las relaciones sean armónicas. Son personas valiosas, pero todas y todos podemos también hacer algo en favor de nuestra dignidad y la de los demás. Respecto a esto, les invito a que reflexionen en compañía de sus familias las siguientes preguntas. ¿Cómo valoran y respetan la dignidad de las personas? ¿Alguna vez han estado en riesgo su dignidad o la de una persona conocida? ¿Cómo sería la mejor manera de actuar en esos casos? Como podrán darse cuenta, la dignidad humana es el valor ilimitado que poseemos como seres humanos, pues tenemos una identidad y somos capaces de elegir y tomar decisiones. Como jóvenes en formación, deben entender que el respeto a la dignidad humana es la base de toda sociedad. Como ya mencionamos, es posible que en su localidad o región haya una persona que se conozca por promover la dignidad de todas las demás. No siempre son personas reconocidas, que expresen discursos o se defiendan de las injusticias. Puede ser alguien que busca mediar entre conflictos, como los mayores en algunas comunidades indígenas, a quienes se les pide consejos e intervienen cuando hay dificultades entre las personas. ¿Cómo son estas personas en su localidad? Pueden indagar con los adultos de su familia, en libros o internet, si tienes acceso, sobre algún personaje de este tipo. Tal vez sea un personaje histórico, tal vez un vecino o un familiar. Les invito a que redacten su historia, que cuenten una situación en la que esta persona haya participado, la manera en que apoyó a resolverla y su importancia. Estas experiencias nos permitirán darnos cuenta de que hay diferentes formas de ejercer y hacer valer la dignidad, además de su importancia. Si esto lo tomáramos en cuenta diferentes personas dentro de nuestra localidad, sería diferente la forma en que se relacionan. ¿Qué cosas podrían cambiar? Tal vez, cuando tengan la información referente a la historia de esta persona, podrían hacer algo para que en su familia y grupos cercanos se conociera la experiencia, además de que se pudiera reconocer la importancia de que haya quienes promueven y defienden el ejercicio de la dignidad. Sugiero a nuestras y nuestros estudiantes que conversen con su familia sobre cuál es la importancia de la dignidad y los derechos humanos para ejercer la libertad de manera responsable,
También es importante que, para conocer más sobre el tema, revisen su libro de texto. Más tarde podrán definir y describir algo sobre qué es la dignidad y cómo la aplican consigo mismos y en sus relaciones con otras y otros. Para ello, tomen en cuenta las siguientes indicaciones. 1. Redacten en su cuaderno su propia definición de dignidad. No olviden argumentar su propuesta. 2. Anoten 3 ejemplos donde su familia o ustedes hayan ejercido un trato digno hacia su persona y 3 casos de trato digno hacia otras personas. 3. Compartan sus respuestas y escriban sus conclusiones en su cuaderno a modo de reflexión. No olviden invitar a su familia a compartir sus propias aportaciones. Muchas gracias, maestro Edgar, por su guía durante esta sesión. Ha sido muy grato estar con ustedes. Nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.